¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Profundo, el podcast que nos lleva de lo simple a lo sublime. Y hoy tenemos un tema espectacular, un tema de verdad muy lindo, en el que vamos a tener la oportunidad de abrir nuestro corazón y contarles también cosas bien importantes. Y quiero decirles, ese tema es cómo nos habla Dios a nuestra vida. Y quiero hacerles la pregunta, chicas. A ustedes, ¿cómo les habla Dios? A ti, Diany, ¿cómo te habla? Bueno, lo primero que quiero decirles es que fuimos diseñados para escuchar a Dios. O sea, fuimos diseñados para muchas cosas, pero también una en particular es que todos fuimos diseñados para escuchar a Dios. Y quiero compartirles algo que está en Juan 12:27 y dice, y ahí está Jesús anunciando su muerte. Y dice, en el 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decían, ¿será un trueno? Otros decían, un ángel ha hablado. Pero Jesús respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y eso me parece bonito porque dice que la voz del Padre, fue el Padre el que habló, dice que yo le voy a glorificar, pero dice que Jesús dice, esa voz no ha venido para mí, esa voz ha venido para todos ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sí quiere que le escuchemos, Dios sí se quiere notar, Dios es la voz. Entonces puede ser que tú seas no creyente o lo seas. De igual manera, Dios sí te puede hablar, Dios sí quiere que tú lo escuches, Dios sí te va a hablar. Porque ahí decía, todos lo oímos, fue un trueno, fue un ángel, y Jesús dijo, no es la voz del Padre, y no fue por causa mía, o sea, Él habló por causa de ustedes. Entonces tenemos que entender eso, y también quiero leerles lo que dice Corintios, 2 de Corintios, porque a veces uno dice, bueno, pero yo no soy cristiano, yo no entiendo muy bien la voz de Dios, y entonces, ¿cómo es eso? Y quiero leerles en 2 de Corintios 3:12, dice, así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza. O sea que les estamos dando una esperanza y les vamos a decir la verdad, porque a veces no es tan claro escuchar a Dios. De pronto tú que no eres creyente dices, pues yo quiero escuchar a Dios, pero no sé, no se me facilita. Entonces te voy a decir la verdad, te voy a ser franca. Entonces, Moisés ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, para que no fuera abolido lo que ya fue abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y acá está el pasaje bonito. En el 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, porque a veces tú no puedes escuchar claramente a Dios, porque necesitas aceptar a Jesús, para que ese velo que tienes con el velo uno puede ver. Sí, han intentado ver a veces con el velo, uno ve, pero no tan claro. Entonces tú puedes escuchar como, sí, yo escucho a Dios como por ahí, sí, a veces tengo unas impresiones, pero no lo escucho tan clara, esa guianza de Dios. Y aquí la Biblia dice que para que ese velo, para que tú puedas escuchar claramente, tú tienes que aceptar a Jesús, para que tú puedas escuchar claramente. Y Romanos 10 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, ¿cómo puede venir fe a tu corazón, esperanza a tu corazón, fe en que Dios lo está haciendo, en que Dios te está hablando? Es escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo. Cristo es el verbo de vida, Cristo es la palabra es la forma de escuchar a Dios. Entonces, una de las formas como yo puedo escuchar a Dios es leyendo su palabra. Cuando yo leo la palabra de Dios y la escucho una y otra vez, yo puedo escuchar la voz de Dios hablando a mi corazón, resaltando cosas y yo diciendo, ok, aquí es donde Dios está hablando a mi corazón. Sí, eso que tú dices es muy puntual, porque cuando Dios nos quiere hablar, Él es muy reiterativo. Él no te dice algo y es como que ya, sí, Dios me dijo algo. No, Él vuelve y te confirma esa palabra. Y una y otra vez, porque yo lo he experimentado, y eso es lo que les quería contar acerca de mi experiencia de cómo me habla Dios. De las maneras más sencillas, escuchando una canción. Yo siento que Dios habla a mí. Como lo decía Dianis,
en la palabra. Si yo no me acerco a la palabra, si yo no estoy en contacto con Dios, viendo qué Él quiere decirme a través de un devocional, leyendo un versículo, tomando un estudio bíblico, ahorita hay muchas aplicaciones donde uno puede tomar como esas herramientas. Bueno, quiero estudiar el tema del perdón, quiero estudiar el tema del amor, y cuando decidimos hacer eso, Dios empieza a hablar, ¿sí? Entonces me ha pasado muchas veces que Dios da una palabra muy puntual, y de hecho me pasó el año pasado cuando tuvimos la oración de profundo. Estábamos ahí en esta mesa, me acuerdo tanto, y ese día Dianis recibió una palabra de parte de Dios. Ella la escribió y la palabra era para todos, ¿no? De que íbamos a reverdecer, a florecer, de que iban a brotar ríos de agua de vida, que todo lo que estaba seco iba a florecer, a reverdecer. Y Dios empezó a hablar después de eso en mis devocionales. Hubo un tiempo también en donde no estuve muy bien a nivel emocional, y Dios hablaba de eso: vas a dar fruto, vas a reverdecer. Entonces yo dije, wow, sí, Dios quiere reafirmar, no ni siquiera afirmar, reafirmar algo en mi corazón, algo para mí, y lo está diciendo una y otra vez. También escuchaba una vez en otro podcast, porque también escuchar este tipo de contenido, Dios nos habla, y es muy provechoso que ustedes también puedan estar atentos y reciban una palabra de Dios a través de este medio, de este canal. Y en ese podcast hablaban acerca de, bueno, escuchas la voz de Dios audiblemente, y hay personas que pueden tener esa experiencia, ¿no? De escuchar la voz del Espíritu Santo, y qué maravilloso eso. Y yo decía, bueno, yo nunca lo he hecho, pero yo siento cuando también Dios me habla, no audiblemente, no lo escucho, pero es la voz de mi conciencia hablándome y diciéndome, no lo hagas, espérate un momento, detente, no lo vayas a hacer. O también reafirmando cuando estoy haciendo algo, si ves que te había dicho esto, y me empieza como a recordar palabras, versículos que él ya me había hablado antes. Entonces no tiene que ser como wow, algo místico, que yo tenga que entrar a algún lugar, sí, la yo diga, exacto, sí, que pues pero venga un ángel y se presente, como de pronto pasaba en la época de Jesús en la Biblia, como lo relatan también muchas veces. Pero pues Dios también se quiere adaptar también a nuestro tiempo, ¿sí? A veces también encasillamos mucho a que no, es que si yo no voy a la iglesia, Dios no me habla. Es que si yo no hago este tiempo devocional en la mañana, así, mejor dicho, no, tú puedes ir en el Transmilenio escuchando un podcast, puedes ir escuchando la Biblia audible, ¿sí? Puedes ir escuchando música que alabe y adore, bueno, a Dios también. Entonces debemos también sacar como eso de nuestra casa o de nuestra iglesia, porque no solo en esos lugares Dios nos habla, sino también en nuestro día a día, en la cotidianidad. A mí me ha pasado que esa pregunta que tú me hiciste me la han hecho amigos o amigas que no son creyentes, ¿sí? O que no hacen parte de una iglesia. Digamos que nosotras hemos crecido en la iglesia y eso es como parte de nuestro estilo de vida. Nos han entrenado para escuchar. Ha sido un buen entrenamiento. Entonces la gente, a veces, pues a uno se le sale porque es su esencia, como es que Dios me dijo. Lo que hemos crecido. Y la gente, pues que de pronto no ha escuchado ese lenguaje, lo mira uno que como que Dios me dijo, que usted le da a Dios, como así está loca. Entonces hay gente que tiene la confianza de decirme, ¿cómo así que Dios te habla? ¿Cómo es que Dios habla? Entonces a mí me gusta explicarles cómo cuando tú tienes una relación con una persona, ¿sí? Si yo escucho la risa de Diana sin verla, la risa de Diana es bien única, exclusiva, particular. Voz de Diana. Sí. Y yo conozco a Diani hace mínimo 10 años o más. Y si yo estoy en la esquina y yo la escucho, yo digo, esa es Diana. Pero de pronto a Dix, que la conozco hace poquito, hace apenas unos meses que comenzamos el podcast, si escucho su risa, yo de pronto digo, no sé si esa es Dix, confundida, que no, ¿sí? O si escucho a alguien reírse de X que nunca he visto en la vida, pues tampoco sé. Y lo mismo pasa en mi relación con Dios. En la medida en que yo me acerco más a Dios y yo paso más tiempo con Dios, yo sé cuál es la voz de Dios. Yo digo, este es Dios. ¿Por qué? Porque yo he pasado tiempo en la palabra, tiempo con Dios, reconociendo quién es Él. Y Dios es un Dios creador y es un Dios creativo. Y a mí me encanta porque siento que es como Dios conoce cuál es mi esencia y cuál es mi lenguaje del amor. Y siento que Dios me habla de esa manera. Una de las cosas que son mi lenguaje del amor son los regalos.
Entonces a mí me gusta regalos y me gusta que me regalos. Y recuerdo que una vez fue algo súper sencillo, fue como que yo estaba ahí trabajando y dije como, tengo ganas de una chocolatina. Pero fue como en mi mente y seguí trabajando. Y al rato llegó una amiga y me dijo, ay, Pau, mira, está en la cafetería y te traje esto, una chocolatina. Y sabes, tú puedes pensar que eso es, ay, fue casualidad. Casual, sí. Pero yo en ese momento dije, Dios, gracias. Gracias porque eres tú mostrándome cuánto me amas. Su voz. Su voz, de esa manera. ¿Por qué? Porque es mi lenguaje del amor. Y también siento que hay que relacionarlo como nosotros como humanos, como hablamos con la gente. Ahí esta es una charla, pero uno escribe cartas, ¿cierto? Sí. Uno manda mensajes de audio, la gente escribe canciones para hablar con otros, es una manera de comunicarse. Y Dios también es así, no es como que Dios es un Dios súper cuadriculado, como decía Dix. Es que si no es así, si no es acá sentada con la Biblia en mi cuarto cerrado, no me va a hablar, sino que Dios todo el tiempo está hablándonos 24/7. O sea, a mí me gusta mucho el pasaje que tú leíste de que el velo fue quitado. Para que nosotros tuviéramos ese acceso las 24 horas del día. Y junto con esto, les quiero leer Proverbios 4:23 al 26, que muchos conocemos este versículo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro. Y lo primero que dice acá es, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque es que ahí es donde me habla Dios. Así es. Y por eso para Dios es tan importante que yo guarde mi corazón. Y habla de que guarde mi corazón de lo que sale de mi boca, de donde yo camino, de hacia donde yo voy. Porque Dios ama el sonido de mi voz, pero Él también ama que yo le pueda escuchar. Así. Y si hay cosas en mi corazón que están interrumpiendo, como esa interferencia que hay, como entre esa señal directa de Dios, pues Dios no va a querer que eso esté en mi corazón. Y por eso es que es tan importante, porque a veces uno relaciona este versículo como cuando uno va a encontrar pareja, ¿no? Como guarda tu corazón para esa persona. Pero no es solo para eso. Es guardar mi corazón de la amargura, de lo que escucho, de lo que veo, de lo que me alimento, porque así mismo yo voy a poder escuchar la voz de Dios. Y lo que decía Dix, no es como una voz audible, pero sí es algo acá en el corazón que te dice, Pau, tal cosa, y que yo sé que es la voz de mi papá. Wow, qué lindo. A mí me emociona escucharlas porque definitivamente cada quien ha encontrado y experimentado primero que es una relación personal, y qué hermoso que no existan intermediarios, porque ustedes saben que aún en eso también puede haber pasarse el mensaje de manera incorrecta. Y a mí me encanta que a través también de su espíritu hay un acceso directo, hay una comunicación directa, y es tan personal y es tan íntimo en la medida en que nosotros queramos que así sea. Porque el Señor es tan profundo como este podcast, que nosotros tenemos la oportunidad de entrar en el agua y cada vez ir más profundo. Y me gusta porque el Señor a mí me habla, por supuesto, a través de su palabra, me confirma cosas a través de su palabra. Y quiero hacer este comentario diciendo, a través del pastor, de mi pastor y de mi pastora, también me habla un montón. O sea, hay cosas súper específicas que yo digo como, wow, o sea, de verdad, esa frase que pastor o pastora acaba de decir es para mí. Lo necesitaba escuchar. Entonces también a través, si tú no te congregas y tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Estar vinculado a una iglesia es tener también una cobertura, y el Señor no te pone ahí de casualidades, porque hay una visión bajo la cual tú también necesitas caminar. Entonces cuando tú te conectas con eso, también tu vida espiritual es alimentada de una manera tremenda. Entonces ahorita tú mencionabas como a veces es audible. A mí me pasó una vez que fue audible, que puedo escuchar su voz, y fue en medio de una noche de llanto. O sea, yo estaba llorando porque no la puedo entender. Si me habla, Dios sí nos puede entender. Y esa noche habíamos tenido una ruptura con mi esposo, pero en ese momento éramos novios, y yo tenía una inseguridad porque él viajaba mucho a Medellín.
Y los que no saben, en Medellín hay unas mujeres muy lindas. Y en ese momento no éramos novios y él estaba en Medellín. Y a mí me empezaron a atacar un montón de pensamientos de, se va algo, tráigame, Una mejor, paisa. una más linda, alguien que ligado al amor. ¿Qué más, amor? ¿Qué más, amor? Entonces, eso vino a atacarme de una manera bien profunda y yo escuché en mi espíritu que me dijo, es que yo te creé así, con tu estatura, con tu fisionomía, con esos ojos, con esa boca, con esa nariz, con esa voz, yo te creé. Y eso me rompió. Dije, wow, yo no me puedo quejar o no puedo tener una inseguridad en cuanto a mi aspecto físico, porque es que él me creó. Y dije, o sea, me sentí luego tan agradecida de entender que es que mi creador fue el que pensó en cada aspecto y detalle de mí, en el tono de mi cabello, miren, en el tono de mi piel. Y me encanta ver las casualidades en el mundo, son mínimas. He visto algunas, pero Dios nos hizo tan diferentes a cada uno, es que es impresionante. Y el ADN de cada uno es tremendo, pero entrar en profundidad con eso me hizo verla de otra manera y tener una conversación con mi papá, Dios, creador, con Jesús, el que intercedió para que yo pudiera vivir en libertad y entender que hay un valor en mí independientemente de cómo me vea, y a través del Espíritu, que es el que yo tengo ahora todos los días sobre mí y en mí para recordarme aquello que Él me ha dicho. Y a veces vienen como pensamientos de palabra que Él ha depositado en mí. Pero no sé si les ha pasado, y existen temporadas en donde la fuente no está llena. No hay mucho. Y es ahí donde hay que sumergirse, hay que ir a la fuente, hay que, de nuestra parte, a mí me encanta encontrarlo 24/7, porque esa es la disposición de Dios para ti y para mí, para cada uno. Pero depende de nosotros, porque ustedes saben que en la comunicación y para que se emita un mensaje tiene que haber un interlocutor y un receptor. Entonces, siempre saber que mi papá está ahí es como, y me ha ocurrido en épocas de, Señor, otra vez soy yo. Sí, porque ocurre de repente, porque pasa uno por temporadas, pero el entender que yo puedo comunicarme con Él todo el tiempo, que en Él no hay acusación. Oiga, pero usted, yo no me olvido de usted. No, el Señor nunca se olvida de nosotros, jamás. Y con eso es una invitación a que tú puedes volver a reconectar, ¿sabes? Por parte del Señor no vas a recibir Usted es una persona que no es agradecida, es un desagradecido. Usted es un desagradecido. Yo no quiero hablar con usted, yo no quiero nada con usted. Entonces me encanta tener la oportunidad aún de decirles, se puede restablecer esa relación. El Señor sí está dispuesto, el Señor está ahí sentadito. Me gusta pensar que Él está conmigo porque dice la palabra que el Espíritu es una persona. Cuando yo tengo conciencia de eso, yo puedo charlar con Él también de otra manera, lo puedo hacer con tanta libertad. A mí me gusta que la palabra dice que el Señor, aunque ya todo lo conoce, quiere escucharme decir aún esas cosas. Entonces creo que esa es como la manera en que Dios me habla. Quiero comentarles ahorita algo especial y también como muy profundo y muy íntimo, pero me habló la última vez a través de es que en el Señor no existen errores, pero yo lo vi así. Mi sobrinito estaba molestando con el celular y con la Biblia mientras yo tenía una conversación con adultos, pero ella aquí me estaba hablando. Entonces yo estaba acá y así. Y ella me dijo, ¿ya viste lo que te envié? Es una niña de 6 años. Entonces yo, es que estoy hablando acá. No, pero míralo. Entonces yo, bueno, está bien. Entonces lo vi y era un versículo en donde había una respuesta concreta, específica de algo que yo le había preguntado a Dios, y que aún yo le había dicho, Señor, yo creo que tú me puedes responder en este escenario. Yo le había puesto a él condiciones tal cual, yo creo que aquí me vas a responder, y el Señor me respondió a través de esa manera. Yo dije, wow, Dios, para ti no existe un límite. Tú eres tan creativo que de cualquier cosa te vas a valer para dejarme saber que tú estás en cada asunto. Con esto quiero introducirles otra pregunta, y es, ¿qué ha sido eso que Dios ha estado hablando en sus vidas recientemente?
Ok, vale, bueno, yo antes de adelantarme, yo quiero añadir un poquito ahí, es de que Dios siempre está dispuesto a escucharnos y siempre tenemos que también saber que Dios siempre está dispuesto a hablarnos. Así es. Pero necesitamos inclinar, rendir nuestra vida, sumergirnos en él. Entonces, un ejemplo muy fácil es cuando tú quieres ir a escuchar al doctor, al abogado, tú lo buscas. Ajá. Y encuentras su voz. Pero mientras yo no busque al doctor o al abogado, o a mi papá o a mi mamá o a mi esposo o la voz de mis hijas, pues no las voy a encontrar. Necesitamos ampliar nuestro escuchar a Dios. Sí. Y me gusta un pasaje que está en Hebreos que dice que cuando tú te entrenas en los sentidos, aprendes a discernir lo bueno y lo malo. Necesitamos aprender y ampliar nuestra escucha de Dios. Y eso tiene que ver mucho con nuestra hambre de Dios. Entonces, a mí me pasaba que a veces cuando tenía hambre, mi papá decía, pues ve a la cocina. Y yo decía, ay, no, ya no tengo hambre. Yo quería que me trajeran el alimento. Yo quería que alguien fuera y trajera el alimento. No tenía mucha hambre, no estaba dispuesta a ir a buscarlo, no estaba dispuesta a rendirme. Solo quería que vinieran y me trajeran el mensaje. Y a veces, muchas veces nos pasa que queremos que alguien más nos traiga el mensaje. Sí. Porque no estamos tan hambrientos para ir, inclinarnos, rendirnos, para ir a escuchar a Dios. Entonces, yo sé, los podcasts son maravillosos, las predicaciones son maravillosas, pero queridos amigos y amigas, tengo que decirles con franqueza, como decía aquí, para que el velo sea quitado necesitas aceptar a Jesús. Pero después de que se aceptas a Jesús necesitas ir a la fuente, porque Él es la fuente inagotable. Él es el que sostiene y sustenta el universo. Con su voz he sustentado todo lo que vemos. Así que necesito ir a buscar, así como dice un salmo, como el siervo brama por las aguas. Yo necesito ir y bramar y buscar esas aguas. Por eso la Biblia dice, el que llama se le va a contestar, el que golpea se le va a abrir. Entonces necesito buscar la presencia de Dios, necesito ampliar mi escuchar y mi hambre con Dios. Cuando yo tengo hambre, yo inmediatamente voy y lo busco, voy y me sumergo en su presencia, en su palabra. Entonces, para poder escuchar cuál es la voz de Dios, necesito sumergirme en su palabra. Necesito estudiar la palabra para poder saber, esta es la voz de mi carne, o sea, esta es la voz del mundo, lo que conozco, esta es la voz del enemigo, o está la voz de Dios. Recuerden que la Biblia dice que mis ovejas escuchan mi voz y me conocen. Pero me conocen ¿por qué? Porque está. Entonces me gustó una ilustración que hice en el sistema bancario, entrenar a las personas para reconocer el dinero falso. Pero ellos se dedican a estudiar el dinero real. Nunca estudian el dinero falso. Siempre están expuestos a lo real. Entonces, cuando de pronto en algún momento les pasan un billete falso, ellos dicen, no, algo está diferente, porque han estado expuestos tanto a la verdad, tanto a lo real, que pueden identificar que este es real y este es falso. Entonces, cuando tú te entrenas y te sumerges en la palabra de Dios, más, tú puedes identificar rápidamente cuándo no es la voz de Dios y cuándo sí es la voz de Dios. Porque has estado tan expuesto a la voz de Dios. Entonces, por eso mucha gente dice, yo me quedo como confundida, yo no sé si son mis emociones, no sé si es la voz de Dios, es que no entiendo. Pues, queridos amigos, cuando te sientes así, es que tienes que detenerte un momento y sumergirte, sumergirte y entrenar tus sentidos espirituales y físicos hacia la palabra de Dios para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y puedas discernir, decir, esta es la voz de Dios, esto no era la voz de Dios. Así que la inmersión en la presencia de Dios es el principal énfasis que queremos hacer hoy en Profundo. Queremos hacer que la voz de Dios es el viento que conduce nuestro velero. Es la voz del Espíritu Santo ahí moviéndonos, pero necesitamos tomar tiempo. O sea, yo no puedo decir que yo voy a incrementar en mis finanzas si no tengo tiempo para trabajar. Yo no puedo decir que yo voy a incrementar en mi relación de matrimonio si no quiero tener tiempo con mi esposo. O sea, no, amigos. O sea, yo no puedo decir que yo voy a tener una amistad con Dixie y no dedicarle tiempo. Sí. O sea, tú no vas a ser mi amiga si tú no me vas a dar tiempo. Así digan que los amigos cactus y no sé qué. O sea, hay tantas voces, hay tanto consejo,
pero a la hora de aplicarlo y de establecer cosas estables, que perduren, tú tienes que tomar tiempo. O sea, para que después, esos amigos cactus es porque ya tuvieron mucho tiempo y bueno, se tienen que separar, pero para construir esa relación tuvieron que tener tiempo. Para hacer un noviazgo tienes que tomar tiempo. Entonces, queridos, no me vengan a decir que para construir una relación con Dios y aprender a escuchar su voz, yo tengo que tomar tiempo. Tomar tiempo en su presencia. ¿Por qué es tan importante tomar tiempo en su presencia? Porque si mi vida va a ser guiada hacia cosas victoriosas. Y también tomo tiempo porque algunas cosas no las entiendo, pero tengo que saber que el oír la palabra de Dios me lleva a un accionar. Puede ser que en ese accionar no entienda todo, pero la obediencia me lleva a que yo amplíe más mi capacidad de escuchar. Sí. ¿A ustedes no les ha pasado? Yo soy mamá y yo hablo a mis hijas algunas cosas, les digo, mira tal cosa que te vas a caer, y me ignoran. Yo, amor, te vas a caer, y me ignora. Entonces yo digo, ok, como estoy siendo ignorada, entonces cáete y haz tu vida. Y entonces mi hija me queda, viene llorando y maltratada y todo. Entonces ahí sí quiere volver a escucharme. Entonces muchas veces en nuestras vidas nos pasa que queremos escuchar a Dios, pero no queremos escuchar la franqueza que Dios tiene que decirnos hacia esa situación que estás viviendo. ¿Cierto? Entonces yo hice una vez un TikTok hace mucho tiempo donde, Dios, ¿qué piensas de esto? ¿Puedo seguir con este novio? Y Dios dice, no. ¿Qué? No. Y así que no. Porque a veces Dios nos está hablando y nosotros no queremos oír. Entonces, para poder ampliar mi escucha de Dios, tengo que obedecer. Si tú eres fiel en lo poco, lo serás en lo mucho. Pero si Dios te dice, mira, hay cosas tan simples de la voz de Dios, a veces Dios te dice, dale un abrazo a alguien. Esa es la voz de Dios ahí en tu corazón, que tú sientes como, le doy un abrazo a esa persona. Y cuando tú decides ignorar esa voz, ¿qué estás haciendo? Apagando la voz de Dios sobre tu vida. O sea, si tú no eres capaz de dar un abrazo, imagínate en los negocios. Imagínate en las relaciones. Entonces, lo que me lleva a tener una capacidad más de escucha de Dios es mi obediencia. Así es. Cuando uno se ve que alguien está escuchando a Dios, su obediencia. Puede ser que al principio no comprendamos todo, pero a medida que vamos siendo entrenados en el bien, vamos a diferenciar qué es lo malo, qué es la voz de Dios. Y en este uno dice, esas personas, pero es que pareciera que nada, no se equivocan, no sé qué, pues dedican tiempo en la presencia de Dios. Y puede ser que la gente diga, no, es que no hay tiempo. Mentiras, el transporte público. Yo sé, los podcasts son muy buenos, pero si te estamos robando el tiempo con Dios, déjalo y ve a la Biblia. Arrodíllate, inclina tu oído, ríndete a Dios, sumérgete en la presencia. O sea, dice la Biblia, la fe viene por el oír por la inmersión, por la intimidad con la palabra. Yo puedo poner toda la Biblia toda la noche, por eso no quiere decir que va a venir fe. Sí, estoy teniendo una buena atmósfera, creando una buena atmósfera, pero la verdadera fe viene de la intimidad con la palabra. Mis amores, ¿quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Cristo mismo. Así es. Entonces yo tengo que tener una intimidad, una interacción con la palabra de Dios, con Cristo mismo. Entonces, cuando tenemos una relación con Dios, entonces empieza a haber palabras que Dios habla a nuestra vida. Dios habla con cosas. Yo a veces estoy lavando la loza y Dios me dice, no estés tan enojada. Y yo, oh my God. Me pasa mucho cuando voy en el carro. Siempre veo una imagen de un camión grande que se me pone adelante y siempre se me viene que veo ese camión, se me viene un versículo que dice, y él va como poderoso gigante delante de mí abriendo camino. Y me parece tan lindo ver el camión grande abriéndome camino y yo con el carro. Y esa es la voz de Dios diciéndome, aquí estoy contigo, yo te abro camino, yo te traigo favor. Hay momentos donde Dios me dice, hey, no seas egoísta. Y yo, ¿cómo? Claro, porque a mí me fascina el orden, pero a veces a un extremo llega a ser egoísta porque tú no quieres ni que te sientes, se siente de la sala. Aquí donde una versión me dijo, no seas egoísta, no idolatres el oficio. Y yo, sí. Y en eso, cuando tú eres obediente, tú le estás dando más amplitud a la voz de Dios a tu vida y Dios puede dirigirte como un velero. Pero si el velero pone el ancla, por más que el viento sople, el velero no va a ningún lado. Tú tienes que sacar el ancla porque algunas cosas no las vas a entender porque vienen primero a entenderlas con el Espíritu hasta que vas a entenderlas acá. Sí. Eso no quiere decir que Dios no quiere que entiendas cosas. Dios quiere que entiendas cosas, pero algunas cosas van a iniciar sin entenderlas.
pero por fe, como dijo Pedro. Señor, no entiendo lo que me estás diciendo, pero en tu nombre echaré la red. No entiendo, pero cuando él hizo ese paso de obediencia de la voz de Dios, vio un milagro y entendió que necesitaba algunas cosas, pero es muy triste ver que a veces nuestra obediencia tiene que ver con lo que entiendo. Entonces limitamos lo que Dios quiere hacer. Si no lo entiendo, no lo obedezco. No entiendo porque tengo que perdonar, entonces no obedezco. Entonces vives amargado, vives ahí con tus deudas, vives enfermo porque no quieres perdonar, porque no entiendes. Pero cuando no, a veces no solo queremos entender, sino ser guiados, rendidos, sumergidos en la palabra, tú ves la bendición de Dios abriendo de un camino. Ahí. Entonces, ¿qué ha estado hablando Dios a mi corazón? Dios me ha estado hablando acerca de la paciencia. Porque la Biblia en Hebreos dice que por la fe y por la paciencia, los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios heredaron las promesas. Y creo que esa es una palabra que a veces no queremos escuchar, no la enseñan ni nos la educan. ¿Cuántos saben y cuántas mamás hay que nos ven? Y sírvanle a los niños primero. Y uno queda como, pues sí, los niños primero. Entonces lo acostumbran a uno, lo adaptan que uno tiene que ir en todo de primeras. O sea, tiene que ocurrir rápido. Me casé muy joven, por falta de paciencia. Aunque ahora es una bendición. Pero claro que eso me hizo madurar muy rápido. Pero en muchas cosas necesitamos requerir de paciencia. Y la paciencia no es mala, porque estamos esperando. Dios todo lo bello en Eclesiastés dice que se hizo en la espera. Y a veces no queremos esperar el proceso de alguien. Cuesta, sí. Que alguien aprenda, que alguien pueda tomarse su tiempo y cambiar. No queremos ver el proceso de un milagro, el crecimiento de una empresa, sino que estamos con el afán. Y el afán nos roba todo. El afán nos hace hasta quebrar lo que no queríamos que se quebrara. Relaciones, ¿no les ha pasado que a veces rompen la botella, tiran la toalla? Es parecido a un descontrol porque no quiero esperar y nos enseñaron a no esperar, tiene que ser rápido, hay comida congelada, ¿cierto? Ahorita te llaman y tienes que contestar ya y tienes que hacerlo ya. O sea, hay muchos medios que nos rodean que es que no esperes, tienes que hacerlo ya. Pareciera que no hubiera el valor que hay en la espera. Entonces Dios ha estado hablando eso a mi vida, porque para alcanzar las promesas y los milagros de Dios es la fe y la paciencia. Entonces a veces, la fe es la acción y yo estoy actuando. Entonces mucha gente bota su matrimonio porque lleva 2 años ahí con fe, pero no veo nada, entonces no, divorciamos. Suelto, sí. Y a veces gente bota su sanidad porque no ha visto nada en un mes, entonces Dios no, como que la enfermedad es para mí y esto se quedó. Entonces Dios ha estado hablando eso a mi vida y cosas, proyectos y cosas que uno quiere que sucedan así. A veces dicen, no, voy a ser como el agricultor que siembra la semilla y espera con paciencia que eso crezca y que dé un fruto agradable, bonito, hermoso para todos. Entonces eso es lo que ha estado Dios hablando a mi corazón. Tremendo. Qué bonito. Bueno, chicas, pues en mi caso, en Navidad recibí un excelente regalo. Me regalaron un libro y lo he estado estudiando, me ha parecido excelente y llegó en el momento que tenía que llegar también, porque pues venía como de una temporada un poco oscura, sombría a nivel personal y bueno, un amigo decidió regalármelo y ha sido de verdad un buen regalo. Yo sé que Dios puso eso en su corazón porque sabía y necesitaba eso. Y el libro se llama El secreto de la felicidad. Es de Max Lucado y me ha tocado mucho el corazón porque tenemos un concepto tan errado del ser feliz, de en qué ponemos nuestra felicidad. Y él dice, hay 2 puertas. Está la puerta de enfrente, que es la puerta fácil, ¿sí? Entonces tu felicidad depende de lo que está colgado en tu armario, tu felicidad depende de lo que está parqueado en el garaje de tu casa, tu felicidad depende de lo que hay en tu cuenta bancaria, de lo que llevas puesto en tu mano, también de lo que tienes servido en la mesa. Y la puerta de enfrente se convierte en una puerta amplia y muy fácil. Pero dice él, ¿no has pensado o no te has dado cuenta de la puerta de atrás? Y la puerta de atrás contiene la felicidad. Se produce cuando das, cuando te das a otros, ¿sí? Cuando tú compartes, cuando estás en disposición de servicio para otros.
Y bueno, el libro tiene muchísimas cosas para ahondar, pero algo que a mí me llamó mucho la atención era eso, o sea, de verdad, ¿en qué estamos poniendo nuestra felicidad, nuestra alegría? ¿Sí? Y yo creo que acá lo hemos dicho muchas veces y Diaris ahorita de verdad recalcó como esa parte y es de verdad, nuestra felicidad está en Jesús, ¿sí? Yo, si no voy a esa fuente, si yo no me conecto a Él, si yo no alimento esa relación, pues nada, o sea, no voy a poder escucharlo y también voy a llenar mi vida, porque Él lo dice, vivimos en un mundo de amargura, de ira, la gente no tolera nada, sí, se estresa muy fácil. Y ese es el mundo que ahorita nos rodea. Y contaba una historia también muy curiosa. En las Islas Bermudas hay un isleño, un hombre, que se para desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana en una rotonda a saludar, a mandar besos, a decir los quiero, los amo, ten un lindo día. Y todo el mundo en la isla quiere pasar por la rotonda porque les alegra el día, les cambia su actitud y todos quieren contagiarse. Es un señor de 92 años, cuenta él. Entonces, qué bonito que hay personas que sí quieren cambiar el mundo, ¿sí? A través de pequeñas acciones. Y a veces nosotros estamos pensando en, ay, no, ya hoy tuve un mal día porque se me regó la leche. Me descuido un momento y ya me estresé, se me ensució la estufa. Luego vaya y limpie. No, y voy tarde al trabajo, ya voy Solo sobre con el tiempo. besito ya. Pero a mí todo. Entonces, él empieza como a llevarte, bueno, de verdad, como eres una persona feliz, o hace cuánto tiempo de verdad no dices, oiga, sí, yo no tengo un momento de felicidad en mi vida, un momento agradable. Y algo que me llamó mucho la atención, él ponía este pasaje, pues él pone una versión que está en inglés, que es la Biblia en versión de Voice, y dice, vine a darles vida con alegría y abundancia. ¿Sí? Y la Biblia nunca menciona que Jesús fue amargado, que Jesús fue un gruñón, que Jesús era una persona que se airaba muy rápido, ¿no? O sea, si tú vas a la Biblia vas a encontrar que Jesús estaba con los pescadores, que Jesús estaba con las personas más criticadas, con personas de, digamos que dudosa procedencia, llamémoslo así, ¿sí? Él estaba en fiestas, en una cosa estuvo a cargo, ¿no? De proveer más vino, que fue su primer milagro, y vemos a Jesús en una realidad muy cotidiana, ¿sí? Pero cambiando como la vida y la identidad también de otras personas. Nunca rechazó a alguien. Porque tú estás enferma, no me toques, ¿sí? O, ay, pero ¿para qué vienes a mí? ¿Solo por el milagro y ya? No, él estaba al servicio de todos. Y me parece tan bonito que Jesús viene a darnos vida y dice ahí con alegría, ¿sí? Ahora, no es que queramos acá romantizar que la vida con Jesús, no, pues es solo dicha y felicidad. Sí, van a venir pruebas, van a venir momentos duros, pero Él también va a estar ahí, ¿sí? Entonces es como yo también estoy viendo esa vida de abundancia que Él me está dando, como yo estoy viendo la vida también a través de sus ojos. Y algo que también menciona el autor que me pareció súper bonito es que a Dios le interesa nuestro nivel de felicidad. Así es. Entonces por eso es que es tan abundante, que es tan dadoso, que es tan generoso. Y dice Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Jesús no vino a que vengan, sírvanme, tráiganme, pónganme. No, ¿qué necesitas? ¿Sí? Eso fue lo que le dijo a Bartimeo. Sí. ¿Qué necesitas que yo haga? ¿Sí? Entonces, empezar como a entender la felicidad, no desde el punto de que yo necesito comprarme esto para ser feliz, necesito hacerme esta cirugía para ser feliz, necesito tener este hombre para ser feliz, sino de, ven, porque no te das a los demás, anima a otros, ayuda a levantar también el espíritu de otros, sírvele a otros. Y él también menciona que hay estudios comprobados por psicólogos que cuando hay personas que trabajan en servicio social, que dan a la caridad, que son voluntarios, generan los mismos niveles de dopamina cuando una persona tiene sexo o está cumpliendo algún placer o está teniendo un momento de alegría, ¿sí? Entonces, qué bonito que podamos también como cambiar ese concepto de felicidad
Y eso es lo que el Señor pues ha estado hablando a mi vida a través de ese libro. Y otra cosa que también me ha impactado, de ahí igual, del mismo libro, o sea, de verdad que Dios no se queda con nada. Y otro aspecto importante es sean pacientes y tolerantes unos con otros, ¿sí? Porque eso también nos roba mucha paz. Me amargo porque es que el que va adelante de mí en la fila, preciso le dio por hacer el mercado mensual y yo solo voy a pagar 2 productos. Un paquete de papas. En cosas tan sencillas como estas, sin por llevarlo de pronto a otro nivel. Pasa. No, cuando yo estoy así en el súper y yo como en mercado y veo yo no, pasa. Y que no, gente que pues te aguantas hasta que pague todo mi mercado. Exacto, entonces, bueno, es un momento de tomarme un respiro. ¿Qué puedo ir haciendo mientras va pasando la fila, mientras esta persona ahí es tu momento? Puedo sacar mi celular, leer un versículo o escribirle a alguien cómo estás, en que te puedo ayudar, ¿sí? Porque claro. También sabemos que hay personas a nuestro alrededor que tienen necesidad, pero somos tan egoístas porque estamos pensando en lo que me está pasando, en lo que yo estoy viviendo, en mi mala racha, que no veo que hay otros a los que también puedo bendecir y que puedo, pues, soportar, alentar en esas situaciones. Y Pablo, en esta versión donde dice sean pacientes, tolerantes unos con otros en amor, dice él que la palabra paciencia que él usa ahí se traduce como a una persona de ánimo largo, o sea que es tarda de verdad en reaccionar a situaciones fuertes. Entonces yo digo, bueno, Dios, ahí hay muchas cosas que quieres tratar y cambiar en mí. Y es bueno, los amigos, cuando tú de verdad tienes una buena relación de amistad, que en algún momento lo hablábamos con Dianis, un amigo de verdad te dice que estás haciendo las cosas mal. Exacto. Entonces, Dios es así. Él no nos va a alcahuetear también. No, te estás portando mal. Estás haciendo las cosas mal. Ay, no, sí, súper. Sí. No, sigue. No, usted está haciendo las cosas mal. Venga, mire, esta es la verdad. Cambie lo que usted está haciendo. Hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, bueno, siento que el Señor ha hablado mucho a través de este libro, ha hablado mucho también en profundo, como lo decía al inicio, en lo que Dianis decía de esa palabra que ella había recibido y compartió a todos porque era para el grupo completo. Yo ese día lo recibí, pero que él haya seguido hablando acerca del corazón, de dónde estoy poniendo yo de verdad mi corazón, qué dioses son los que yo estoy teniendo en mi vida, y empezar a ahondar más en ver cómo estoy yo. Digo, sí, yo estoy seca, necesito reverdecer, necesito profundizar más en Dios, ir a lo profundo en Él. Y aún en medio de situaciones duras y difíciles que han venido, porque también hay luchas, hay situaciones de la vida en que nos mueven, porque a veces creemos que todo está bien. Eso también hizo que yo de verdad pudiera ir más profundo en Dios y que Él me dijera, no importa, aún en la tristeza, aún en el dolor, Dixie, tú vas a reverdecer, vas a seguir dando fruto. Y aún en esa prueba que todavía estoy pasando, he podido alentar a otros y ayudar a otros y decir, bueno, como dijo Pablo, si pasas por pruebas, por momentos duros, vas a poder consolar a otros. Como lo que fuiste consolada. Exactamente. Bueno, antes de contarles lo que Dios ha estado hablando en este tiempo, les quiero como dar de pronto como unos tips de qué cosas podemos hacer en nuestro tiempo con Dios, porque esto es algo que me ha servido a mí y a lo largo del tiempo no es como que yo haga unos 3 paso a paso exactamente todos los días, pero hay cosas que a mí me sirven. Y en mis tiempos con Dios, que procuro que sea en la primera parte del día, porque después la verdad que uno se ocupa mucho. Sí. Y si lo puedo tener siempre que trato de tenerlo, de verdad es una bendición. Entonces en mi devocional pues claramente leo mi Biblia. También a veces pongo como música de adoración y comienzo a adorar a Dios. A veces cojo mi guitarra y comienzo a cantar y a dejar que las cosas fluyan. Pero también tengo una agendita. Yo estudio por libros. Entonces, por ejemplo, ahorita estaba estudiando desde el año pasado Primera de Reyes y ya voy en los últimos capítulos de Segunda de Reyes. Entonces me gusta estudiar. Uso algunas plataformas. La que uso se llama Blue Bible. Entonces ahí es chévere porque te dan como datos teológicos de los versículos y cosas así. Y tengo una agendita donde anoto lo que Dios me habla a través de eso. Entonces todos los días anoto
con fecha que Dios me habla, y tengo un cuaderno grande que es un bullet journal. Entonces ahí yo hago lettering, que si hay algo que Dios me está hablando, como un versículo fuerte en esta temporada o una frase que impactó mi corazón, entonces me gusta pintarla, y mientras pinto como música, y también es una manera como de explotar mi creatividad mientras estoy recibiendo de Dios. Y tengo una sección que me gusta mucho que se llama Orando por. Entonces yo soy súper olvidadiza. Ahorita les estaba contando que en la universidad me decían Dori, porque Dori la Nemo, que olvida muchas cosas. A mí se me olvidan mucho las cosas. Entonces todo el tiempo tengo que anotar. Y me gusta anotar en papelitos como por qué estoy orando, para en mis tiempos con Dios como recordar como, estoy orando por tal cosa, pero es chévere cuando estoy orando por algo y voy adelante y eso se cumple, o Dios trae la respuesta y voy y miro como, yo estaba orando por esto. Y también, no sé si les pasa, con Jess tenemos un hábito en nuestra amistad, y es que nos escribimos cuando queremos ponernos de acuerdo por algo. Entonces ella me dice, amiga, le estoy creyendo a Dios por esto, ayúdame a orar. O yo le digo, no, oye, estoy pasando por esto, o quiero creerle a Dios por esto, y nos escribimos. Y esas cosas, a veces la gente te dice como, ayúdame a orar porque estoy pasando. Y uno dice sí, pero a veces a uno se le olvida. A veces uno dice sí porque es una respuesta como automática. Entonces me gusta escribirlo porque recuerdo por qué cosas estoy orando. Y también tengo unas páginas de agradecimiento. Entonces como a diario escribo una cosa por la que estoy agradecida con Dios. Por el sol, porque tengo mi comida, porque tengo un hogar, sí, entonces me gusta agradecer, y hay momentos donde estoy como quejona. Tengo pecueres. No eres la única. Entonces ahí hay momentos que no se pone como quejoncito. Entonces como que voy a mi hojita de agradecimiento y digo, ya, mucho por qué agradecer. Entonces me gusta tener ese tipo de cosas. Todos los días no hago todo, ¿no? No es como, primero adoro, después hago el bullet journal, después... No, es como que cada día voy dejando que fluya. Procuro tener un tiempo larguito con Dios, pero hay días donde de pronto no tengo todo el tiempo para sentarme a hacer el lettering y pintar. Entonces, no sé, uso alguna de esas cosas y actividades que a mí me sirven y me gustan, y las aprendí compartiendo con amigos que me decían como, mira que yo hago esto en un tiempo. Yo dije, qué chévere, y me gustó. Entonces por eso quería, antes de contarles, hablarles, porque de pronto también les y bueno, algo que Dios ha estado hablándome este tiempo, y ahorita Diana estaba hablando de eso y yo como, otra vez, ¿eres tú, Señor? Es acerca de la obediencia. Y cuando Dios me comienza a hablar desde el 1 de enero acerca de obediencia, que lo sentí así súper fuerte en mi corazón, yo dije, pero yo no soy obediente, yo soy re obediente. O sea, yo voy a la iglesia, yo me porto bien, yo sirvo, pues, como así que obediencia. Entonces, pero Dios escucha a tu esposo. Pobre Leo. Entonces, hablando de Segunda de Reyes, que estoy estudiando, pues ya estoy en los últimos capítulos donde habla acerca del rey Ezequías, que fue un buen rey en medio de todos esos reyes que fueron tenaces, idólatras y mil cosas y desobedientes. Habla de un rey que fue obediente. Y la obediencia no tiene que ver solamente con ser cristianos y con ir a la iglesia. Cuando yo empecé a hacer junto con esto, pues los propósitos de 2025, no sé si ustedes escriben, que sea tal cosa. Entonces Dios comienza a hablarme ahí mientras yo estoy haciendo mis propósitos acerca de la obediencia, porque Dios todo el tiempo nos habla a través de instrucciones. Y cuando yo decido hacer mi instrucción, estoy siendo desobediente sutilmente. Es que Dios me dice, píntalo de azul. Señor, pues ya soy clarito, se ve más lindo. Dios, pero piénsalo bien, puede ser rosa. Es azul. No, pero cuando yo le digo es azul clarito, estoy poniendo mi opinión, estoy cambiando la instrucción de Dios, y entonces eso es ser desobediente. Yo dije, wow. Resulta que me sentía como estancada en cosas que no había logrado el año pasado, y en cosas que no he logrado a través de muchos años, que me las he propuesto y que siempre están ahí, como que no la logro. Y es porque yo he sido desobediente. Y eso a mí me confrontó muchísimo, porque cuando estos días he comenzado a escuchar acerca de la obediencia en cuanto a la palabra de Dios, es abrazar esa palabra de Dios, porque estamos hablando de que Dios nos habla, pero ¿qué hacemos con lo que Dios nos habla? ¿Somos obedientes y lo abrazamos,
o simplemente lo tenemos ahí. Déjame interrumpirte, es que yo creo que nos pasa mucho desde que cuando leemos la palabra de Dios decimos, eso es para otro. Entonces, que roba, Sí. que eres egoísta, mal genio. Para mi mamá. Vemos Para mi mamá. Para mi desobediente, para mi hermana. Para mi esposo. Sí, pero no dejamos que esa voz, no le damos la entrada a la voz de Dios a mi vida, que es donde primero va a hablar. Así es. Y Dios me hablaba acerca de, si tú eres obediente al pie de la letra de mi instrucción, tú vas a ver lo que yo tengo para ti. Así es. Y tú vas a experimentar todo lo que yo tengo para ti. Así es, amén. Y yo decía, aún el ser obedientes, ¿con qué personas hablar? ¿Saben? Sí. Sí. Hablando en los negocios. Y Dios tú hablaste de eso y Dios ya me está hablando, porque a veces uno se encasilla, es que tiene que ser así. Y yo con esta persona no voy a hablar. Y resulta que Dios quiere que tú hables con esa persona para abrir la puerta a eso que ha estado estancado durante años. Sí. Y por mi desobediencia es que yo no lo estoy logrando. Y yo, Sí. wow. Entonces Dios me hablaba acerca de la obediencia, de abrazar su palabra para mi vida, Sí. pero también hacia los demás. Sí. Porque resulta que pasa que a veces nos molesta mucho la actitud de otras personas o el proceso de otras personas, lo Sí, que tú sí, decías. Pues que esta persona no crece, pues que yo no me quiero juntar con esta persona, yo no quiero hablarle a esta persona por tal cosa, ni quiero pasar tiempo. Y tú estás abrazando la palabra de Dios para esa persona, o solo estás abrazando la palabra de Dios para tu vida, que eres amada, que eres elegida, y por qué no abrazas eso para la otra persona. Esa persona también es amada. Sí. Y Dios me lo dijo porque venían personas como causándome un roce, y resulta que de pronto Dios quiere usar esas personas para mí, llevarme a otro nivel. Y cuando yo obedezca, Sí. al abrazar esa palabra hacia esas personas, y esas personas crezcan, de pronto que yo también puedo avanzar. Así Y esas son cosas que a veces no vemos. Y con respecto al tema de los reyes, primera y segunda de reyes, habla de reyes que fueron obedientes, pero muy pocos. Sí. Y los que fueron desobedientes fueron más, aún teniendo quien les hablara, porque Sí. en esa época no estaba el Espíritu Santo, No. pero habían profetas. Así es. Oye, qué tal cosa, que Dios dice, que pilas con esto. Me hago el de los oídos sordos y decido no obedecer. Sí, total. Pero la obediencia de Ezequías, que fue un buen rey en medio de todo, también lo llevó y llevó su corazón a orar por otros y a interceder. Sí. Y la oración que hacemos por otros causa muchísimas cosas que a veces uno no cree, pero personas son salvas primero por Dios, pero segundo por la oración nuestra. Y miren que a nosotros nos pasó que el año pasado un día estábamos orando por más personas para nuestra casa de transformación. Entonces orando, Señor, duramos como una semanita que estábamos orando por eso, y a la siguiente semana llegó una persona que nos conocía por redes, conocía a Leo por redes. Leo, estoy mal, quiero ir a tu iglesia, invítame a tu iglesia. Una persona no creyente se conectó con la iglesia, se conectó con nuestra casa de transformación, y nosotros decíamos, o sea, uno hace esas oraciones, Sí. pero uno no dimensiona lo que Dios va a hacer. A veces no creemos lo que oramos. Es que la oro, pero espero que suceda. Pero eso era la obediencia que Dios quiere traer más personas, y uno no lo hace como para que Dios le dé algo a cambio, pero Dios trae personas que resultan siendo sus talentos, una vaina que uno decía, ay, yo necesitaba a esta persona en mi vida, oye, Sí, y sí, yo no sí. sabía. Entonces hay cosas que en esta persona que ahora es un gran amigo para nosotros. El otro día Leito tenía que ir a revisar un tema de unas tierras, y pues nosotros de agricultura, amigos, no sabemos. Entonces tenía que revisar un tema, y esta persona por la que habíamos orado, que ahora es nuestro amigo, sabe acerca de eso, y acompañó a Leito a todo el tema. Entonces cuando yo soy obediente no solo a la palabra hacia mí, sino a la palabra hacia otros, Dios resulta trayendo personas, contactos divinos, y están a un paso de que yo sea obediente. Entonces Dios me ha hablado muchísimo acerca de la obediencia en este tiempo, y yo también he tenido que entender que necesito ser más María que Marta, porque yo a veces soy re Marta. Y, ay, Señor, perdóname, ando tan Marta, que es que para los que no conocen, estaba Marta y María. Y llegó Jesús a la casa de Lázaro, y Marta está allá, lave la loza y haga el aseo y barra y limpia el polvo, y Jesús allá, y María se sentó a los pies de Jesús a escuchar la mejor parte.
Y siento que yo realmente en diciembre fui toda Marta, o sea, como a toda velocidad y haga cosas y una cosa y la otra y a toda velocidad. Y me había faltado ser más María, ¿saben? Como no está mal tener un poquito de Marta, pero necesito elegir la mejor parte. Así es. Lo que tú decías, estar dispuesto a recibir Amen. para que Dios me pueda dar eso que me quiere dar y que me va a llevar a otro nivel. Así es. Tremendo, wow. Bueno, es que es hermoso cuando tú entiendes que como parte de ser su hija, viene con eso un paquete tremendo de promesas que son para nosotros. Porque fíjate que tú decías como yo leo y hay el desobediente, pero puedo pensar que es para alguien más. Pero puedo leer una promesa y me puedo sentir, no es mi tiempo, no sé, no, como que no me suena. Y para mi casa y para mi hogar hemos estado recibiendo promesas por parte de Dios hace algún tiempo. Y llegó un momento en el que yo le dije, Señor, ¿yo cuándo voy a ver el cumplimiento de eso que tú has dicho? Lo anhelo, de verdad lo anhelo. Entonces el Señor me respondió, ocurrirá cuando yo dije que ocurriría. Entonces eso me empezó a mí de verdad, es que tener el Espíritu Santo es otra cosa. Entonces yo empecé a entender, hay cosas básicas y ustedes me pueden decir como, ay, le pone tanto misterio a algo tan básico, pero pues así son las cosas con el Señor. Él me dijo a través de esa palabra, es que yo ya estoy puesto, Así es. yo ya estoy listo, yo ya tengo todo preparado. Yo dije, bueno, entonces si el Señor ya tiene todo preparado, ¿por qué no pasa? Entonces, pues el Señor me dijo, pues mira, revísate, míralo tú, ¿qué está pasando contigo? Porque si el Señor, a mí me encanta, dice la palabra en Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes. Es como el Señor diciendo, a ver, es que decir el Señor, yo sé, es como, está claro. Se los tengo que otra vez mostrar. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes buenos. Para darles a ustedes, dice, sí, cosas buenas. No para darles calamidad. Y esos planes tienen un tiempo, ¿cierto? Y van a venir, y van a llegar. Pero resulta que en ese esperar, a veces me relajo. Dios dijo que iba a pasar. Él lo va a hacer, pero el Señor necesita, o sea, eso venía a mí como, eso es de parte del Señor como la autopista que Él ya hizo, pero ahora yo necesito montarme en el automóvil y andar, yo necesito moverme, porque eso dice la palabra que es la fe, movimiento, la fe no adquiere vida hasta que yo le doy movimiento, hasta que yo decido moverme. Resulta que esta temporada en mi vida yo he estado de verdad muy cómoda, muy tranquila y les voy a hablar acerca de eso. Por ejemplo, si yo hoy no tengo muchas ganas de cocinar, no cocino. Pues mi esposo no está ahí como yo. Yo veo que no he puesto las horas. No, es como todo fresco y bueno, salimos y gracias a Dios por eso, pero también yo he evaluado, yo me tomo mi tiempo para mí, ¿sabes? O sea, a mí me gusta mucho entrar al baño y tomarme mi tiempo en el baño y si hoy toco exfoliarse las piernas, me exfolio las piernas y me tomo tiempo en eso. Y eso no está mal, de ninguna manera quiero plantárselos como, ay, no pierdan el tiempo de esa manera, no, ámense, cuídense. Es importante. ¡Ay, sí, rasúrese! ¡Quítese el bozo! Eso es súper importante, claro que sí. Y resulta que yo me he visto disfrutando esas cosas y gracias a Dios por ese tiempo. Y se los cuento porque esto es la introducción al tema. Eso específico que yo estaba esperando por parte de Dios es tener hijos. Sí, es un anhelo, es un deseo en mi corazón de hace muchos años. De hecho, de antes de casarme. Y yo le decía, bueno, Señor, ¿cuándo? Y yo después me sentía hasta como ridícula porque yo no había tomado la decisión
de disponer mi cuerpo para. Ok. ¿Me entienden? Entonces, el Señor, como yo ya estoy puesto, yo ya conozco el tiempo, faltaba de mi parte ponerme en sintonía con Dios. Ustedes que conocen más de la música, si el Señor está tocando en sol y uno va a ¿cierto que no funciona? No hay armonía. ¿Cómo es la cosa? Sí, no sé si es el concepto. No hay armonía. Yo necesito ponerme en armonía con mi Señor. ¿Sí? Él ya está tocando la nota que es. Pero de mi parte hacía falta que yo tomara en fe la decisión de moverme para abrazar y ver la promesa hecha realidad. Ya no dependiendo del Señor, porque el Señor me dijo, sí, ya está lista. ¿Y tú qué? Y yo, ok, está bien. Pero ¿por qué les hablaba acerca de la comodidad? Porque en eso el Espíritu Santo de Dios me dijo, es que estás muy aferrada a tu comodidad. Y yo me quedé como, sí, es verdad. Sí, porque en algún momento el Señor me trajo en conversaciones que yo tuve hace muchos años con unas amigas de la iglesia que estaban pasando por la maternidad. Y estábamos hablando acerca de la piel de las piernas, justamente. y entonces yo dije, no, pues es que uno, pues la cremita, ¿no? Para mantenerse hidratada. Y ellas me dijeron, ¿cuál cremita? Eso no hay tiempo para eso. No, eso uno está corriendo con el niño, que no se caiga. Y a mí eso me quedó resonando. Y yo dije, ay, tan exageradas, porque pues ponerse cremita en las piernas no las va a 3 segundos. Pero esas eran sus realidades a través del proceso y del momento que estaban viviendo, ¿sí? Y luego entonces yo inconscientemente me puse en una posición en la que dije, es que yo quiero seguir teniendo ese tiempo para mí. Pero eso es muy egoísta, eso es muy egocéntrico de mi parte y el Señor ya me lo mostró, porque es que si yo quiero algo, pues necesito disponerme completamente para ese algo. Entonces yo después decía, Señor, tú me veías como si quiere o no quiere, o sea, póngame de acuerdo, ¿sí? No la entiendo. Sí, no logro comprender. Entonces, entender esto ha sido para mí hacer cambios en mi vida, a nivel físico, a nivel de alimentación, a nivel de prepararme. Miren que el Señor me ha dicho, tranquila, que si viene incomodidad yo voy a estar ahí. Y esa es mi paz y esa es mi tranquilidad. Porque eso implica que nos tengamos que mover a otro lugar. Así es, sí. No solamente cambios a nivel personal o individual o como pareja, porque seguramente también la dinámica ahí con mi esposo va a cambiar. Pero el hecho de movilizarnos a otro lugar, una mudanza, ¡ay, qué chévere! Eso no es chévere, o sea, eso no es chévere. Pero yo necesito estar dispuesta y de verdad saberme y verme dispuesta para recibir eso que Dios ha hablado en mi vida. Y no quedarme más tiempo y más años diciendo, sí, en algún momento va a pasar, el Señor tiene el control de las cosas, pero Él necesita que nosotros entremos en armonía con Él para que realmente fluya y podamos llegar y alcanzar aquello que Él ha dicho, porque si está la autopista hecha y hay tanto tramo de carretera, tantos kilómetros, y yo los camino a pie, probablemente voy a llegar, pero ¿a qué costo? Y después de cuánto tiempo. Sí, sí. Pero hablando de un medio de transporte terrestre, si yo me subo a la 4x4 voy a llegar rápido y voy a llegar pronto, porque a veces eso es lo que ocurre, ¿cierto? Pues con la paciencia, como ay, en qué momento, pero sí, la paciencia no es con el Señor, es que el Señor ya lo dispuso y ya lo tiene hecho. Pero y entonces, ¿tú qué? Necesitas ponerte en armonía, en sintonía con Él. Entonces con eso pues cambios han venido y hacerme idea también a cosas diferentes, entender que la maternidad es hermosa también, o sea, de verdad, si quiero, me parecen divinos, los niños son preciosos y ya quiero tener uno mío y ver si se parece al papá, si se parece a mí, si se parece a la sí, pero disponerme y montarme en la palabra, entenderla, que si es para mí, el Señor la dijo, tengo que mover. Así es. Bueno,
Qué buen episodio. Wow, Estoy súper bendecida. Qué chévere compartir cada una de las áreas en las que Dios nos habla. Les invitamos a que tengan un tiempo allí con Dios, de que desarrollen su vida en oración con Dios. Sí, también los invitamos a que nos sigan en Instagram, en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Spotify como @profundo_piso podcast. Jessy se ríe porque tienen que ir a ver los capítulos anteriores para que sepan de qué se ríe. Nos pueden seguir, por favor coméntenos, nos encanta escucharlas, cuando nos escriben, leerlas, cuando nos escriben, denle like, compártanlo con sus amigos, que de verdad esto lo hacemos para muchas personas y para que sea una bendición. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Chao.